hacia un sistema de más control de poder. Verdaderamente la cosa se encuentra muy mal administrada, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido en el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de Gama Visión en el Ecuador, de Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Ricardo Noboa Bejarano. Él fue ministro de Industrias, lo que sería el Ministerio de la Producción en la actualidad. También ha sido legislador. Y hoy con él vamos a analizar la situación económica del país en el inicio del gobierno del señor Guillermo Lasso. Gracias por estar con nosotros. Encantado, es indudable que la inversión, el trabajo y la producción, sumados todos estos elementos, es la fórmula para alcanzar el desarrollo. ¿Usted considera que desde el inicio del régimen se puede ir trazando ese camino para lograr prosperidad en el Ecuador? Yo diría que a los elementos que acabas de mencionar con mucha precisión hay que aumentar la confianza. Eso es vital. Cuando Guillermo Lasso asume la presidencia, el riesgo país baja. Cuando Fernando Castillo está cerca de asumir la presidencia, el riesgo país... Pedro Castillo en el Perú. Pedro Castillo en el Perú trepa. Consecuentemente, la confianza para la inversión es directamente proporcional al mensaje que manda el presidente. Si el presidente aterra a la inversión, como está sucediendo en el Perú, los capitales no van. Más bien, los que están se van. Cuando el mensaje es como el del presidente Lasso, entonces los capitales que quieren ingresar a los países se ponen a la expectativa y dicen, ese sí puede ser un país donde invertir, y el ahorro comienza a subir. Doctor Noboa, en el Foro Económico Mundial, en el regional, participó el presidente Guillermo Lasso, y como tema central dijo que las decisiones que él va a tomar van a ser compartidas con los diferentes sectores sociales. Me imagino con esto se puede desactivar cualquier deseo de calentar las calles. Ya se dio días atrás en el Cotopaxi con el señor Leonidas Issa. Pero si esto relacionamos con lo que pasa en otros países como Colombia, en donde se dice están agitadores para tratar de causar problemas al gobierno del presidente Iván Duque, de tal forma que es muy acertado esto de que el presidente Lasso diga vamos a tomar las decisiones en conjunto. Sí, sin duda el Ecuador del encuentro no es simplemente o no debe ser simplemente un eslogan, tiene que ser una realidad, y para que se haga realidad tienes que dialogar, tienes que consensuar, tienes que interactuar con la gente y de esa manera poder avanzar. Si tienes un proyecto de reforma laboral que puede ser trascendente para el país, antes de mandarlo, discútelo. Y discútelo con los sectores sociales, que son en definitiva los que en la asamblea te van a dar los votos, aparte de otros sectores, para que un proyecto salga adelante. Entonces, en línea con lo que tú dices, sí, claro, tú tienes que encontrarte con la gente y Guillermo Lasso llegó con el voto de los sectores sociales, llegó con el voto de los que votaron por Herbas, de los que votaron por Yacu Pérez, y por lo tanto tienes que conversar con ellos y persuadirlos. Hay que convencer, no imponer. Ese no es el estilo del presidente y creo que tampoco debe serlo. Con el ánimo de volverlo más activo a todo el proceso comercial interno y externo, el presidente Lasso ha emitido decretos, estos que van a favor del comercio, suspende y se reducen una serie de trámites que son un gran problema. Con esto estaríamos marcando el camino precisamente para poder lograr mayor desarrollo económico, comercial en el país. Sí, claro, pues aquí se han dictado leyes de desburocratización desde que tengo memoria, pues, ¿no?
Blasco Peña Herrera en la época de León Febres Cordero cuando era vicepresidente de la República, lideró un programa de desburocratización. Cuando estábamos en el Congreso, en la Ley de Modernización del Estado, implementamos también estos sistemas, pero el país tiene complejo de fotocopia. A cada rato, la burocracia sobre todo, a cada rato andan pidiendo cosas que ya tienen. En el decreto del presidente que usted menciona hay algo muy importante. No pidan lo que está en los portales. El burócrata tiene que ser un servidor. Entonces, si hay algo que se encuentra en la página web del Registro Civil o en la página web de la Superintendencia de Compañía, búscalo. Tú eres el servidor público. Yo tengo el derecho de petición como ciudadano. Yo voy y te pido. Tú tienes que ver como burócrata si lo que te pido es correcto. Y si es que necesitas ver mi cédula, no me pidas la copia una vez más. Anda a la página web del Registro Civil, mete los datos y ahí salgo. O lo mismo ocurre en temas societarios, por ejemplo. De tal manera que a mí me parece que eso le ahorra, no solamente ahorra plata, ahorra angustias a la gente, que con la sobrecarga, con la documentología que existe aquí, realmente uno termina estresado. La innovación tecnológica, estas herramientas tienen que estar al servicio, en este caso, de todos quienes quieren hacer, por ejemplo, empresa, que sea productiva, con facilitación. Claro. Fernando, el SRI, que en la parte recaudatoria puede funcionar muy bien, en la parte de subir los documentos, en la parte de presentar declaraciones, no tiene una página web amable, no la tiene. Realmente es complicadísimo acceder. El sistema de Kipux documental, la información documental, acceder al Kipux aquí es una tarea de romanos, porque uno pone ingresar al sistema y no ingresa. Entonces, estas son las cosas sencillas de la vida diaria. No es que con eso el país se hace más rico o menos rico, pero se hace eficiente. Y eso es fundamental, que las instituciones sigan la línea del presidente. Ojo, porque si el presidente marca una línea, pero las instituciones deciden por desidia no seguirla, entonces hemos escrito un decreto en papel mojado. Yo estoy convencido que el presidente no quiere eso, el presidente está imponiendo liderazgo, pero es necesario que los usuarios le hagamos ver al gobierno la realidad con la que nos encontramos en ocasiones, ¿no? El Ecuador, se dice, requiere de alrededor de 8.000 millones de dólares para el presente año. Tenemos dificultades en los ingresos. Sin embargo, también hay que pensar en cómo se reducen los gastos del Estado, los gastos de la política, y luego, cuando se invierte, hay que calificar esa inversión. Esta deberá ser una tarea permanente del presidente de la República. Primero, el gobierno sí veo que predica con el ejemplo. El presidente se va a operar y se va con una comitiva muy sencilla de 2 o 3 personas y nada más. En otros gobiernos te ibas a operar o ibas a alguna cosa, ibas con 40 personas. Entonces ahí el ejemplo va más o menos construyendo el mensaje. Eso es muy importante. Lo segundo es que efectivamente tiene que haber un aliento a la inversión. Pero mucho de eso parte también de que sepamos vender, entre comillas, al Ecuador. Por ejemplo, el otro día, yo estoy en la profesión, un inversionista hace una llamada para hacer consultas y una vez que uno responde, él dice, bueno, pero está bien, gracias, pero voy a preguntarle a mi embajador si es conveniente o no, si hay seguridad o no para invertir en el Ecuador. Entonces, es muy importante que los embajadores que están aquí en el país y que yo sigo a muchos embajadores en Twitter y que les encanta el Ecuador y los veo escalando las montañas y los veo trabajando y los veo contentísimos, pero al mismo tiempo cuando los inversionistas les pregunten, que digan que sí.
que el embajador de los Estados Unidos o el embajador de Gran Bretaña o los embajadores de Europa que sienten que en el país se respiran nuevos aires, si puedan comunicarle a sus departamentos que las cosas en el Ecuador están mejorando y que efectivamente el Ecuador es un buen país para invertir. No solo vendernos nosotros, sino que un tercero que esté aquí y que representa los intereses diplomáticos también empiece a vender la imagen de un país en el que confían. Hay dentro de Latinoamérica una situación grave, si se quiere, precisamente por la presencia del socialismo del siglo XXI, claro, que lo que hace es sacar a las empresas, estas generadoras de trabajo, de sus países. Lo ocurrió en Argentina, por supuesto en Venezuela, va a seguir pasando en naciones como Nicaragua y a lo mejor en el futuro también en el Perú. Es ahí cuando el Ecuador tendría que aprovechar con decisiones aceleradas, por supuesto bien sustentadas, para captar esa inversión que no llega al país, que no llega al Ecuador. Y un mensaje, claro, el respeto a los contratos. Porque el tema del socialismo del siglo XXI es que no respetan los contratos, son papel mojado, los rompen y luego vienen los arbitrajes con las consecuencias que eso trae. Entonces, el mensaje del Ecuador, un mensaje vital, es: vamos a respetar los contratos que se firman. Aquí no depende si lo firma un gobierno u otro, es el Ecuador el que firma el contrato. Y eso es lo que trae la seguridad jurídica y la confianza del inversionista, local o extranjero. El respeto al contrato. El contrato es ley para las partes. Ese es un principio universal, está en todos los códigos. De tal manera que eso es fundamental cumplirlo. Tenemos que volver entonces a estar en el CIADI, recomponer todo aquello que dañó en los últimos tiempos de gobierno de Rafael Correa, que denunció precisamente esto, que son los arbitrajes por los que se genera seguridad jurídica para que puedan venir las empresas. Así es, Correa es lo más parecido a Luis XIV. El Estado soy yo. Yo decido lo que hay que hacer. El Rey Sol. El Rey Sol, un poco eclipsado, no, en el caso de Correa. Pero eso no va más en el mundo, solamente en estas personas que creen en ideologías absolutamente trasnochadas y superadas. Le quiero agradecer por haber estado estos minutos aquí en Fernando Aguayo América. Encantado, Fernando. Para dar seguimiento a lo que es el inicio del gobierno que no tiene tiempo para perder. Los ecuatorianos aspiramos la recuperación precisamente de la economía para la generación del trabajo para nuestros conciudadanos. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Nuestra segunda invitada en Fernando Aguayo América es la abogada Cristina Reyes. Ella es parlamentaria andina. Ya está en funciones, aun cuando no han tenido una reunión en virtud de que Colombia es la sede del Parlamento andino.
He escuchado en los últimos días muchas críticas. Prácticamente se dice que no sirve para nada el Parlamento andino. En la actualidad, este mecanismo de integración tiene que resurgir. Ya hubo crisis anteriormente. En 1989 se reunieron los presidentes en Cartagena. Estuve presente en esa cumbre y dijeron, o matamos al Pacto Andino o le damos vida. Y decidieron los mandatarios, estaba el presidente Rodrigo Borja en ese entonces, decidieron impulsarlo. Claro, son mecanismos de integración importantes. Los tratados de libre comercio de Estados Unidos o la Unión Europea se hacen con bloques. Y el Ecuador, cuando negociaba, lo estaba haciendo en el bloque andino junto a Colombia y Perú. Luego nos quedamos afuera y con Europa sí lo logramos. Pero siempre ellos han pensado en que este debe ser un bloque importante. A partir de esta explicación, por favor, ¿cuáles son sus objetivos al llegar a Colombia para el Parlamento andino? Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta oportunidad. Un saludo a los ecuatorianos y a todo el público latinoamericano que sigue su programa. Primero, creo que hay desconocimiento y también a lo mejor ha faltado mayor visibilidad de parte de esta institución, del Sistema Andino de Integración, de promover un trabajo. Eso va a cambiar y ese es mi compromiso. Primero, quiero que la gente entienda que por las dificultades tan graves que estamos viviendo como humanidad, creo que ha quedado demostrado que solos no podemos, que juntos somos más fuertes. Y el Parlamento andino es parte de un sistema de integración que, como usted lo ha referido, nace en el año 1969 en el Acuerdo de Cartagena, lo que se llamó Pacto Andino y hoy es la Comunidad Andina de Naciones, un sistema andino de integración que tiene varias instituciones, la CAN con sede en Lima que trata temas comerciales, arancelarios, el Parlamento, órgano legislativo y de fiscalización que tiene sede en Bogotá, el Tribunal Andino de Justicia que está en Quito y que dirime temas o controversias entre las empresas de la región en temas comerciales o de propiedad intelectual. Tenemos la CAF como una gran banca de desarrollo, ya no andina, sino latinoamericano. Es Banco Latinoamericano de Desarrollo. Imagínense que antes era solamente de la región. Que solamente en el año, un año pandémico, en el 2020, le concedió al Ecuador, al gobierno del Ecuador y a varios municipios, Puerto Viejo, Guayaquil, entre todos, más de 14 mil millones de dólares en créditos contingentes y proyectos de desarrollo social. Y cómo olvidar a la Universidad Andina, que tiene sede en Sucre, Bolivia, y en Quito, Ecuador, una de las más prestigiosas, creo yo, de nuestra región. Así que partamos por allí. Es un sistema al que hay que profundizar y al que hay que, sí, mostrarle a los ciudadanos andinos cuáles son las ventajas de trabajar juntos y no por separado. No son vinculantes las decisiones del Parlamento andino, pero ahí se crea legislación que puede ser acogida por los parlamentos en cada uno de los países, inclusive para homologar las leyes en este sistema andino de integración, que pueden, por supuesto, mejorar la relación de nuestros países. Sí, efectivamente los parlamentarios somos representantes de 5 países. Chile no está en la comunidad, pero integra el Parlamento andino. Pero además quiere volver a ser parte de la comunidad andina. Ellos se fueron por el año 1975, pero ahora están muy interesados en ser muy activos. Y sería fundamental porque los productos chilenos podrían entrar a esta zona de comercio, de libre comercio sin aranceles, productos muy buenos, por supuesto, y sumar a este mercado de comercio de más de 8.800 millones al año de comercio intrarregional entre exportaciones e importaciones entre nuestros 4 países. Pero bien, yo quería decir que sí, el objetivo fundamental es generar una normativa que vaya acorde a los nuevos tiempos. El derecho es dinámico, los problemas que se presentan en la humanidad, en las sociedades, son también dinámicos, cambiantes. Hay mucha crítica con lo que usted menciona de que las resoluciones o las normativas no son vinculantes. El único parlamento de integración en el mundo cuyas decisiones son vinculantes es el Parlamento Europeo. Pero conocemos también el gran sistema de integración que tiene Europa. Esas instituciones sólidas, tienen moneda común, tienen programas de movilidad académicos y demás. Muchos años hasta que Europa logre esa unidad. Sí. Porque empezaron por el año 1950 con lo que ahora es la Comunidad Europea. Sí. Y tuvieron tropiezos también. Y venciendo conflictos bélicos y situaciones realmente muy dolorosas que atravesó el mundo y la Comunidad Europea. Entonces, Parlatino, Mercosur, OEA, Naciones Unidas, el Parlamento andino, nadie discute su importancia y relevancia porque sus decisiones no son vinculantes.
volantes, pero cierto es que ahora yo voy a apostar a la experiencia que tengo como legisladora. También de estos 5 parlamentarios que fuimos electos por votación popular, están 2 que son de UNES, que también fueron elegidos por voto popular, Virgilio Hernández y Verónica Arias. Esa experiencia la vamos a aprovechar. El vicepresidente capítulo Ecuador, Paul de San Blanc, de la Izquierda Democrática, y una líder amazónica de la comunidad Sarayago como es Miriam Cisneros. Tenemos un compromiso de dejar al lado dogmatismos, sectarismos o incluso hasta ideologías para dar paso a estos temas fundamentales para superar la pandemia, para enfocar lo que es la educación y las nuevas tecnologías. Y bueno, también creo que temas de defensa al medio ambiente son comunes y recurrentes en la región. Esa labor en paralelo con la presidencia pro tempore que le toca al Ecuador, precisamente con el señor Guillermo Lasso, podrá ser visibilizado el resultado de la labor que ustedes realicen. De acuerdo, el presidente Guillermo Lasso le tocará en julio asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina. Allí él va a tener que esforzarse porque estas grandes intenciones de integración que han pasado por este comercio justo entre nuestros países y competitivo, por estas facilidades para radicarnos en los países, ya sea laboralmente o por residencia, por motivos personales, se han llevado a cabo, se amplíe a temas de educación, a temas de seguridad ciudadana. Creo que también una mirada más bien yo diría humanitaria lo que está ocurriendo en Venezuela, porque el 60% de los venezolanos que huyen de esa dictadura vienen a los países andinos. Entonces yo creo que va a ser un espacio importante para que el presidente Lasso asuma el discurso de integración, pero con objetivos estratégicos y comunes que hagan sentir a los ciudadanos las ventajas de estar juntos. Y la Comunidad Andina de Naciones no tiene una carga ideológica. Han sido mucho más lógicos en el funcionamiento. No así, por ejemplo, el ALBA, en donde están los socialistas del siglo XXI, y también lo que fue la UNASUR, que prácticamente ya no existe. Vamos a hacer un corte comercial. Retornamos con la parlamentaria andina Cristina Reyes. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, cada visión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada visión en cada rincón. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está precisamente tratando el tema del diario El Universo. Recuerden ustedes que hubo sentencias en contra del periódico y también de un periodista como Emilio Palacio. Pero estos hechos se repiten, por ejemplo, en Venezuela. Diosdado Cabello lo que ha hecho es también demandar a un importante medio en ese país. Y ahora le obliga a pagar $30 millones. Y si vamos hacia Nicaragua, se han apropiado de todos los medios de comunicación la familia de Daniel Ortega. Y en estos momentos no se queda contento con aquello, sino que además envía a la cárcel
a los candidatos opositores a la presidencia de la República de las elecciones de noviembre y a todos quienes se opongan a su proyecto actualmente, aun cuando hayan sido parte de la revolución sandinista. Eso está pasando en el continente y usted ha sido una luchadora por la democracia. La manifestación es clarísima en diferentes órdenes. ¿Qué hacer para recomponer esto que muy por el contrario de lo que aspiramos se está dañando en América Latina? Bueno, primero no callar, los ciudadanos libres, librepensantes y que defendemos los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de nuestras corrientes o pensamientos, no podemos callar frente a estos actos de autoritarismo, modelos totalitarios que se han instaurado en la región, que sabemos a qué obedecen, que sabemos que lo financian algunos bloques hegemónicos, geopolíticos, y que están haciendo que sus ciudadanos deterioren su calidad de vida. Usted mencionó Venezuela y ese es un ejemplo que lo está viviendo y sufriendo toda la región, porque nuestros hermanos venezolanos están huyendo a borbotones, son millones que han sido expulsados producto de un gobierno alzado en armas, dictatorial, violador de derechos humanos, y la región andina tiene el 60% de esa migración venezolana. Usted mencionaba también a Nicaragua. Es realmente indignante saber que Ortega con su esposa, que son en este caso los mandatarios de Nicaragua, estén inhabilitando a todos los potenciales candidatos que podrían contrarrestar estas corrientes nefastas del socialismo del siglo XXI. Así que yo creo que lo primero es no callar, es buscar salidas democráticas desde la región y también atender de manera unificada la crisis humanitaria que se está desatando. Me apena a veces, Fernando, esos extremos nacionalismos o discursos hasta xenófobos cuando se tiene que atender con recursos y con sensibilidad esta situación tan grave que están viviendo los hermanos venezolanos que están huyendo. Los países tienen que alcanzar prosperidad para repartir riqueza, no pobreza, precisamente a tantos ciudadanos que ahora tienen que salir de esas naciones porque esas se dedicaron a la ideología y no a desarrollar a sus naciones, y peor aún, naciones ricas como el caso de Venezuela. Es incomprensible lo que sigue aconteciendo en ese país. De acuerdo, además debe ser el siglo de las luces, es del conocimiento, es de la tecnología. Ya dejamos hace rato, se cayó el muro de Berlín y se acabaron esos dogmas que lo único que generaron fue muertes, que lo único que generaron fue sufrimiento, conflictos bélicos en la humanidad y, como usted lo ha dicho, pobreza y más pobreza. Hoy la gente, más allá de estas ideologías caducas en muchos casos, lo que quiere es una vida digna, es el respeto a sus derechos, es tener trabajo, es tener acceso a tecnología, es tener una vida en seguridad con sus familias, tanto en sus casas como en el espacio público, y tener la posibilidad de crecer, de soñar. Y el aparataje estatal que se construye y que está garantizado en una constitución debe ser el beneficiario o el facilitador de que se genere comercio justo, de que se genere bienestar para estas familias, la educación, salud y seguridad como fundamentales derechos de todos ciudadanos. Así que los ciudadanos no podemos callar, la comunidad internacional no se puede quedar callada frente a estos actos autoritarios que persisten en la región. Ha tomado algunas resoluciones la Organización de Estados Americanos en contra, por supuesto, del régimen de Daniel Ortega, pero debe ser mucho más fuerte la actitud en base a la Carta Democrática y por la misma Carta Constitutiva de la OEA. Ahí lo que se refiere en esa Carta Constitutiva es la defensa de la democracia. No se puede admitir otro sistema. Sin embargo, en América Latina estamos viendo deformaciones sobre lo que es la democracia. Y mientras no haya una educación pluralista, no una educación sectaria, una educación que permita el acceso al conocimiento, ya no solamente como la transmisión de contenido, sino como una reflexión crítica desde que somos niños, los jóvenes, pasando por las aulas universitarias, donde también la academia tiene un rol fundamental de ser crítica con lo que está pasando en sociedades que han sido divididas y tomadas por algunas bandas delincuenciales, en algunos casos que se disfrazan de gobierno. Tenemos que insistir en eso, porque Fernando, van a continuar los populismos o van a continuar estos modelos autoritarios replicándose en América Latina o incluso en el mundo, o incluso nacionalismos, o hemos encontrado también a veces hasta de tendencias más de
derecha unas posiciones realmente radicales y que ofenden, que asustan. Como digo, esta era que debe ser de las luces y de la fraternidad, hay que insistir en que esa educación crítica llegue desde que somos muy pequeños y se le garantice a todos, especialmente a los grupos más vulnerables, más desprotegidos, que están ahora mismo producto de la pandemia y también por malas administraciones sumidos en pobreza y en desigualdad. Le deseamos muchos éxitos en la gestión como parlamentaria andina. Nos representa a los ecuatorianos allí en la subregión. De ahí que lo que deseamos es que se cumplan esas aspiraciones, de que haya visibilización y que los resultados en la práctica sean en beneficio de los países andinos. Gracias por estar en Fernando Aguayo América. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV en el Ecuador y en el mundo. Va hacia un sistema de más control